Espera y por atendernos, el licenciado Barquero. Hay una preocupación en el pueblo hondureño y sobre todo en los empleados, pues que en este tiempo están siendo despedidos prácticamente, suspendidos su contrato de trabajo. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que va a hacer la Cámara de Comercio e Industria de Cortés por ellos? Sí, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, realmente que para el caso específico de las maquilas hay una asociación de maquiladores que son los que se encargan de su industria. Nosotros como Cámara de Comercio e Industria de Cortés también estamos colaborando con otros aspectos de políticas públicas que nos puedan ayudar a sobrellevar de mejor manera esta crisis, pero definitivamente no podemos desconocer que esta es una crisis que va a tener consecuencias que no hay forma de cuantificar en este momento en afectación a la salud del pueblo hondureño, en vidas perdidas y también en afectación a la economía. Las economías desarrolladas se están viendo fuertemente afectadas y obviamente nuestra economía también se va a ver afectada. Ya la economía de Estados Unidos ya hay una proyección de que allá se va a perder un fuerte porcentaje de los empleos por la contracción económica que está trayendo este virus y obviamente pues las empresas en Honduras que se dedican a exportación van a ver una caída enorme de la demanda de sus productos en Estados Unidos. No hay forma de controlar la afectación económica que viene por el choque externo, inclusive va a haber una caída en la demanda interna. Ya estamos teniendo una afectación fuerte con solo el hecho de estar sin operar ya por más de 2 semanas y obviamente pues todo eso lleva a las empresas a una situación bastante complicada. Nosotros hemos tirado una encuesta con nuestros afiliados y más del 80% de nuestros afiliados pudieron hacer sus pagos de planillas ahorita para fin de mes. Hay menos de un 20% que no ha podido y eso es porque nuestros afiliados en su mayoría son micros, pequeños y medianos empresarios que son los que más duros se la ven. Ahora, el 80 y pico por ciento que lo pudo pagar no quiere decir tampoco que lo va a poder seguir pagando mucho tiempo. Muchas de estas empresas viven el día a día, o sea, ya después de 2 semanas de estar sin vender, obviamente van a estar en una situación bastante complicada y es por eso que nosotros pues junto con todas las otras 70 y pico organizaciones empresariales del país, presentamos una propuesta al gobierno de la República para poder atender esta crisis. Y estamos entonces a la espera de que se puedan tomar esas determinaciones y de esa manera aminorar un poco el impacto negativo que va a haber. Pero de que va a haber un impacto negativo, va a haber, y eso no hay forma de eliminarlo. Pero esta decisión se está tomando unilateral o tripartita, don Pedro, porque es un acuerdo entre el patrono, acuerdo también entre la Secretaría del Trabajo y las mismas maquilas en cuanto a la solicitud, porque esta solicitud de suspensión del contrato debe hacerse de manera formal ante la Secretaría del Trabajo. Mire, desconozco cómo lo están haciendo, yo no puedo hablar por la Asociación de Maquiladores, ellos tienen sus propios canales de comunicación y las personas autorizadas para hablar por ellos, y desconozco también los detalles de cómo se está manejando este proceso por parte de las empresas. Pero ¿cómo podemos hacer para que los empresarios, ahí en el norte, que es el área pues que le corresponde a la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, tengan un grado de conciencia? Y que puedan colaborar, porque si no vamos a caer en una calamidad doméstica. La gran parte de los hondureños y la gran parte de los empleados del sector maquila, ¿cómo hacer, licenciado Barquero, para que puedan en realidad sabemos que en este momento están teniendo pérdidas, pero en otros tiempos han tenido ganancias? Entonces, para que tengan una cuota de solidaridad con sus colaboradores, con sus empleados. Mira, bueno, nosotros aquí en la Cámara tenemos principalmente comerciantes, esas son la mayor parte de nuestros afiliados. Y obviamente todos los empresarios en Honduras pues tenemos un grado de solidaridad y estamos sumamente agradecidos con nuestros colaboradores porque son ellos los que nos han hecho levantar nuestros negocios. Ayer alguien mencionaba que parte de lo que nosotros tenemos nos lo hacen los colaboradores. Yo más bien reconozco que todo lo que nosotros tenemos nos lo han dado nuestros colaboradores, pero también hay algo que hay que entender. Las empresas no tienen recursos ilimitados. Las empresas tienen un límite en cuanto a la capacidad de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. En un negocio uno no maneja mucho dinero en efectivo, porque el dinero uno lo usa para estar comprando y vendiendo, no para tenerlo sentado en el banco.
Entonces, en un negocio, por muy grande que se mire, uno tiene invertido en bodegas, uno tiene invertido en camiones para distribuir, uno tiene invertido en el inventario que lo tiene sentado en la bodega, uno tiene invertido dinero también en el inventario que tiene sentado en las bodegas de sus clientes cuando uno vende a crédito, y lo que mantiene en efectivo es nada más lo que va recogiendo de la venta del día, va sacando los gastos y luego vuelve a comprar inventario para volver a seguir haciendo el ciclo. El problema que tenemos ahorita es que al no estar vendiendo, el dinero obviamente tiene un límite, el poco dinero que se mantiene en las cuentas. Y el salario de los colaboradores no se le puede pagar con el producto, hay que pagárselos en efectivo. Entonces aquí es donde viene el dilema. Bueno, la escasa liquidez que tienen las empresas, ¿para qué la van a ocupar? Obviamente para nosotros la prioridad es el pago de planilla, pero no queremos tampoco incumplir con nuestras responsabilidades fiscales. Entonces la solicitud es que se permita una prórroga en el pago de los impuestos, y no estamos pidiendo no pagarlos. No estamos pidiendo que nos condonen los impuestos, no, estamos pidiendo que en vez de pagarlos durante estos días que vamos a estar cerrados y que no estamos teniendo ventas, que no estamos facturando y que no estamos teniendo ingresos, que esos impuestos de este periodo se puedan entonces pagar más adelante en el año, para que de esa manera nosotros podamos dedicar los limitados recursos que tenemos exclusivamente al pago de la planilla. Y obviamente los primeros que sufren la liquidez limitada son los micros, los pequeños y los medianos. Los micros, pequeños y medianos tal vez pueden aguantar un par de días, pero aún los grandes sufren del flujo de caja limitado. Tal vez los grandes pueden aguantar un par de semanas, que es mucho más de lo que aguanta un MIPYME, pero también hay un límite. O sea, no hay empresa en el mundo que tenga fondos ilimitados para poder seguir haciendo gastos y gastos y gastos sin recibir ingresos. Es lo mismo que una casa. Una persona puede tener muchos ahorros, pero si se queda sin trabajo y no tiene ingresos, los ahorros eventualmente se le van a agotar. Correcto, pero ha citado que si hay una prórroga en el pago de impuestos, se podría lograr un menor o una menor cantidad de personas con contratos suspendidos. Es correcto. ¿Y ya han iniciado negociaciones con Miriam Guzmán? Bueno, es con el gobierno de la República, no es solo con una persona. Correcto, pero ella es la representante de la SAR. Sí, bueno, sí, pero es todo el gabinete económico y es también un equipo grande del sector privado. Obviamente viene el otro lado de la moneda. Ahorita hablamos del sector privado, ahora hablemos del gobierno. Para el gobierno eso implica también un enorme sacrificio fiscal, y el gobierno a su vez también tiene una caja limitada y también tiene responsabilidades. El gobierno tiene todo el peso de la salud pública, que se vuelve sumamente importante en este momento con el virus, y también tiene todo el peso de la parte social. Entonces, como hay una liquidez limitada en el país, tenemos que encontrar un balance y un equilibrio para distribuir esa liquidez entre la economía y el gobierno, para que cada quien pueda cumplir con su rol, para que la economía pueda seguir haciéndole frente a los salarios y para que el gobierno pueda hacerle frente a la salud y a las demandas sociales. Entonces, para financiar todo eso, no es solo suficiente prorrogar los impuestos. El prorrogar los impuestos pone en una situación bien complicada al gobierno de déficit. Entonces, esa parte hay que financiarla, y para eso ya se está contactando los organismos internacionales, quienes están en la mejor disposición de apoyar, pero todavía no están los fondos disponibles. Hasta el momento lo que los organismos internacionales tienen es un manifiesto de buena voluntad de ayudarnos a estos países, pero no hay todavía fondos disponibles. Entonces, este tema es, hay una falta de liquidez, hay una falta de dinero, hay muy escasos recursos, los tenemos que utilizar de la manera más equitativa, más justa para el pueblo hondureño, y necesitamos la ayuda de la comunidad internacional, que todavía no está el dinero disponible. Pero aquí hay dos escenarios, uno planteado para el gran empresario, que es al que se le puede beneficiar de hacer modificaciones a las diferentes cargas tributarias. ¿Y qué va a pasar con el MIPYME? Porque al MIPYME, aunque el impuesto sobre ventas, impuesto sobre renta le puede beneficiar en menor cantidad que a un gran empresario, ¿cuánto tiempo puede soportar el MIPYME? A diferencia del gran empresario, todo lo que estamos observando y el panorama que da para que se pueda extender 1 e incluyendo 2 meses más. A ver, el MIPYME obviamente es el que menos tiempo puede aguantar. De hecho, ya hay muchos MIPYMEs que están con la caja prácticamente en cero. Y a ellos no les podemos reclamar, porque sería injusto, pues, o sea, son personas que viven del día a día. Hay muchos microempresarios, por ejemplo, que de lo que venden en el día es lo que comen en la noche. Entonces, a ellos no les podemos pedir que hagan un sacrificio, porque ya solo el hecho de estar 2 semanas sin vender es prácticamente que tienen varios días de estar sin comer. Entonces, a ellos no los podemos culpar de que no le puedan hacer frente a las diferentes responsabilidades de pago. Ahora, los grandes obviamente tienen un periodo mayor de aguante, pero también hay un límite. Entonces, si un micro aguanta 1 o 2 días,
un pequeño aguanta tal vez un par de días más, un mediano tal vez te aguanta la semana, un grande te puede aguantar, dependiendo del manejo del efectivo, un mes, mes y medio, pero después a todo el mundo se le traba la carreta. O sea, no hay forma de seguir operando si no estás recibiendo los ingresos, porque el dinero no está fluyendo. Bueno, parece difícil creerlo, pero lo que le comprendo es que prácticamente muchos empresarios están al igual que muchos hogares de nuestro país, a coyol quebrado, coyol comido. La mayoría de las empresas de nuestro país son MIPYMES, y casi el 80% del empleo que se genera en este país son MIPYMES. Entonces, y ellos son precisamente los que viven prácticamente en el día a día. Un poco más del 20% de este país se genera por las grandes empresas. Entonces, esas grandes empresas obviamente aguantan más que las MIPYMES, pero la mayoría de los empleos están en los MIPYMES. Entonces, ahí es donde viene la complicación de la situación, de que la mayoría del empleo depende precisamente de los sectores que son los más frágiles, los que menos aguantan. Bueno, agradecemos que nos haya atendido. Gracias por haber conversado con nosotros. No es nada alentador la entrevista. Ariela. Díganos, don Eduardo, lo escuchamos. Ariela, ya se fue el señor Barquero. Está en línea aún. ¿Me escucha, señor Barquero? Pero casi no le escucho, don Eduardo. No le escucho. Bueno. ¿No me escucha? ¿Aló? Señor Barquero. ¿Me escucha? Tal vez si la persona que está más cerca del teléfono, si me repite la pregunta, don Eduardo, porque no la escuché. Sí, no, todavía no he preguntado. Yo quiero que estemos atentos a esta pregunta. Señor Barquero, quiero que me pregunte, que me responda, puntualmente lo siguiente. ¿Qué impuesto es el que le toca pagar a nosotros los empresarios o a los que tienen negocios en estos meses? ¿Es el de este año o el del año pasado? No, a ver, lo que hay que pagar, los impuestos más grandes, digamos, son el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la venta. El impuesto sobre la venta se paga todos los meses. Digamos, ahorita, los primeros 10 días de abril, se tiene que reportar y pagar el impuesto sobre la venta del mes de marzo. El impuesto sobre la renta se paga, dependiendo si tiene pagos a cuenta o no, se paga o durante el año, si tiene pagos a cuenta y lo termina de pagar el siguiente año, o lo paga el siguiente año si no tiene pagos a cuenta, que lo paga todo. Entonces, ahorita lo que tenemos es, por eso, para los que no tienen pagos a cuenta, la presentación del impuesto sobre la renta del año pasado. Y para los que tenemos pagos a cuenta, es el último pago a cuenta de los impuestos del año pasado. Pero este no es un tema de que si son los impuestos del año pasado o si son los impuestos de este año. Es un tema de liquidez. El tema es que la cantidad de dinero que uno tenía ahorrado para pagar los impuestos, en estos días, después de no vender, porque uno tiene proyecciones de flujo de caja, y uno dice, bueno, igual que usted con su negocio, pues con su medio de comunicación, usted calcula cuánto va a pagar de impuestos y deja una reserva. Y obviamente, en enero, usted no tenía todo el dinero de los gastos de enero, febrero, marzo, abril, y etcétera. Uno va jugando con el dinero en lo que va entrando y va saliendo. Entonces, bueno, el impuesto sobre ventas no es de la empresa, ¿verdad? Hay que entregarlo mensualmente a... el dilema de que o pagan los impuestos o pagan la planilla. Y obviamente la prioridad debe ser la planilla. Pero también necesitamos que el gobierno tenga dinero para hacerle frente a los gastos sociales y los gastos de salud. Y ahí es donde entra el tema de la comunidad internacional, que lamentablemente, hasta el momento, no hay nada más que una muestra de buena voluntad, pero no hay dinero sobre la mesa. Bueno, quería comentarle, señor Barquero, que un reconocido periodista allá en San Pedro Sula ponía un ejemplo ayer. El licenciado de Al Punto de Canal 6 allá en San Pedro Sula. Y decía, bueno, aquí hay una empresa que generó al año... tiene que pagar 504 millones de impuestos, que los debe de pagar ahorita, ¿no? Y que su margen de ganancia supera los 1.645 millones. Entonces yo me pregunto, ¿cómo una empresa como esta se va a querer aprovechar del coronavirus para no pagar los impuestos que les corresponden, si son impuestos que no son de este año, sino que son del año anterior, porque los impuestos se van pagando de manera no anticipada? Nadie paga impuestos de manera anticipada.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo entiendo, señor Barquero, que hay una gran cantidad de empresas pequeñas que no tienen para mantener una planilla de 2, 3 quincenas y que van a colapsar y que va a ser necesario apoyarla financieramente. Pero hablamos de empresas enormes que hay en el país que pareciera que son las que ya están llorando, señor Barquero. No, a ver, no, las empresas no es que están llorando. A ver, lo que estamos previendo es dos cosas. Primero, principalmente, la afectación a los MIPYMES, que esa es una afectación que ya se tiene, es una afectación de hoy. Y luego, como no sabemos cuánto tiempo vamos a estar sin operar, pues eventualmente podemos llegar también a una afectación para las grandes empresas. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar las medidas para ayudarle a los MIPYMES y tomar las medidas también para ayudarle a los grandes si esto se llega a extender más de la cuenta. Entonces, este no es un tema de llorar, este es un tema de tomar las previsiones adecuadas para que la economía no se nos caiga, porque aquí con lo que estamos hablando es de los sueldos de la gente, y eso es algo sagrado con lo que no se puede jugar, y se tiene que tomar con mucha seriedad, y así lo estamos tomando. Por eso estamos levantando la mano a tiempo, porque ya ahorita ya estamos viendo, hemos visto en los medios de comunicación cómo han salido noticias de algunas empresas que están tomando medidas, y lo que queremos nosotros es tratar de generar las condiciones adecuadas a través de las políticas públicas correctas para que sea lo menos posible. Ese es el punto. Bueno, muchas gracias, don el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el señor Barquero. Muchas gracias por haber atendido a HCH. Ariela, Pablo, Rina, Alex, ¿qué opinión tiene vos de las declaraciones de don Pedro Barquero? No, yo le entiendo que están como hogar nuestro, pues Coyol Quebrado, Coyol Comido. Yo creo que sí hay una gran cantidad de empresas que están así. A mí me va a hacer llorar. ¿Cómo? A mí me va a hacer llorar este don señor. Eduardo, se lo digo. Hay una cantidad de empresas que sí están así. ¿A quién representan? Aquí queda la evidencia a quién representan, que nunca están a favor de los intereses del pueblo. Y no sé cuál es la cobardía de ustedes. ¿Por qué cobardía? Aquí hay una aquí gran está la evidencia a quién representa el señor Barquero. No, por eso le estamos diciendo a don Pedro Barquero que entonces toda esta reestructuración de impuestos que se puede hacer, a quien va a beneficiar es al gran empresario, el microempresario, el MIPYME va a seguir fregado. Claro, mire, yo le pongo un ejemplo y aquí asigno un trabajo. Mire, Pablo, Ariela, ustedes que coordinan, es como que venga empresas de telefonía celular y pidan prórroga en este momento. Es como que vengan los bancos que tienen liquidez hasta los queques a pedir prórroga. Es como que vengan transnacionales aquí en el país, que hay enormes y buena cantidad de empresas que ganan al año más de 1.000 millones de lempiras en ganancia, fuera del pago de los tributos que hacen al Estado. Y que ahora, arguyendo el coronavirus, no puedan pagar los impuestos y no puedan sostener a su empleomanía. No, mire, aquí me están escribiendo que hay una empresa que ya pidió permiso también. Yo entiendo, porque aquí son albañiles y son constructores, que Santos y compañía está pidiendo también 120 días de suspensión temporal a sus trabajadores. Pero ojo, entonces, hay que ponerle ojo con el tema de los impuestos, don Eduardo, Ariela, Pablito, porque estas personas, la declaración que van a presentar es del año pasado, son ganancias que ya tuvieron. Correcto. Sí, pero quizás lo que él manifiesta es que las ganancias las invirtieron y esperaban este periodo para recuperarse y poder cancelar. Por eso es que yo le manifesté que, así como él lo plantea, están Coyol Quebrado, Coyol Comido, pues como vive uno el día a día en su hogar. Sí, hombre. No. ¿O no le entendió eso yo usted? Que cada quien juega su pelota. Me imagino que hay muchos que toca sí. A su manera. No, Eduardo, hay muchos que sí están así, pero hablamos de una maquila que no creo que sea el caso, la verdad. Mire, ve, yo le estoy hablando, Ariela, de grandes empresas en el país que todas las conocemos. Yo se las puedo mencionar una por una, si quiere, pero yo sé que las MIPYMES hay que defenderlas. Yo sé que la pequeña empresa hay que defenderla. Al que tiene 5 empleados y que tiene una tortillera, al que tiene una procesadora de pollo y tiene 10, ¿cómo se llama?
10 empleados. Al que tiene un a una salón de empresa belleza. que tiene 50 trabajadores que son luchadores, a quienes tienen 100 empleados, que son empresas que van creciendo. Yo solo le puedo decir que el discurso de don Pedro Barquero es diferente al discurso que tenía hace un mes. Hoy habla como defensor de los empresarios, un discurso diferente hace un mes. 1000 empleados puede quebrar tan fácilmente. Yo pienso que aquí es el momento de ponernos de acuerdo todos, que el que tenga más dé más, ¿verdad? Que el que tenga más arriesgue más. Pero imagínese aquí, todo el mundo come hamburguesas y los primeros que cerraron fue los que venden hamburguesas. Mire, yo le voy a decir algo y que no me tiene nada conforme. Y es que siento que quieren que el que sea sacrificado es el empleado. Y el empresario no veo el sacrificio y el sector gobierno no veo el sacrificio. Y siempre el que sale jodido es el trabajador. Y eso no puede ser así. Y como aquí no hay sindicatos tampoco beligerantes porque ya todo el mundo... Mire, si sin pandemia estaban escondidos, con pandemia están más escondidos. Entonces el trabajador está reventado. No lo defiende. ¿Quién lo va a defender? Está reventado. Solo el pueblo salva al pueblo. Mire, el discurso de estos momentos de don Pedro Barquera, aunque usted no lo puede interpretar de esta forma, cambia. No, cambia porque antes, cuando no era presidente de la Cámara de Comercio, era un tigre, por no decir otra palabra, era un pitbull para defender el pueblo. Ahora que ya está como presidente de la Cámara de Comercio, se inclina a la defensa del empresario. No, pero también hay que comprenderlo. Mire, él ha dado la versión de algunas empresas. Comprendemos que no todas están en la misma situación. Sí,